Muy buenas gente, hoy estamos aquí en otro nuevo vídeo y en esta ocasión estaremos jugando la Copa Verano. Aquí vemos el equipo conformado por Noctowl, Vigoroth y Obstagoon. Ahí vemos los IV y los ataques que tiene que llevar correspondientemente y empezamos la primera partida. Tendremos de lead un Sidra que empieza él haciendo básicos, nosotros también, y pues intentaremos tirar primero ataque aéreo. Aunque bola sombra haga más daño, intentaremos baitear el escudo con este ataque aéreo y pues intentar que ahí está el rival gaste su primer escudo. Aquí está el rival tirando su primer ataque. Y si os gusta este tipo de contenido, Raya Aurora, si os gusta este tipo de contenido, como iba diciendo, darle like, apoyarlo y pues comentar qué os gusta, qué no os gusta y qué podría mejorar yo, y así me ayudáis bastante a pues que el canal tenga un mayor rendimiento. Aquí vemos como acabamos derrotando a ese Sidra y entramos con Obstagoon que se está enfrentando a este Girafarig y le tiramos pues Tajo Umbrío para intentar que escude, y así ha sido. Girafarig nos va a tirar su primer cargado, nos tira un rayo que no nos acaba debilitando y por ende nos deja con un hilo de vida esos básicos, pero suficiente vida como para poder nosotros tirar este Tajo Umbrío. Tajo Umbrío que se deja pasar, ahí está, acaba con la vida que le quedaba a ese Girafarig. Y tenemos un Pokémon que no suele verse, la verdad, no suele verse este Pokémon, pero entramos rapidísimamente con Vigoroth. Nos tira puño incremento, ahí está, cargando, y era cuestión de llegar a este Tierra Temblor, ya que por ser tipo fuego no nos va a hacer prácticamente ningún tipo de daño. Vemos aquí cómo empieza la segunda partida y esta vez nos sacan un Parasect. Tenemos un buen lead, ya que al ser tipo bicho y tipo planta le hacemos súper eficaz con nuestros básicos. También a Vaporeon, y bueno, Vaporeon es un Pokémon que parece que no, pero es bastante tanque, la verdad. Parece que no, pero sí que aguanta bastante bien en batalla. Aquí está tirándonos Aquacola. Aquí la verdad que no tenemos ninguna necesidad de cubrir con Noctowl, ya que también Noctowl es un Pokémon que parece que no, pero sí que aguanta bien, es bastante tanquezón, y pues no hace falta que cubramos ningún ataque de Vaporeon si utiliza esa cantidad de energía. Si tirase hidrobomba sería otro tipo de cosa. Aquí estamos cubriéndonos esta Aquacola porque ya estamos bastante débiles, y vamos a intentar debilitarlo con esta bola sombra a ver si cae o cubre este Vaporeon. Ahí está, perdón por la barra de notificaciones, ahí está, lo deja pasar y con un solo básico más acaba siendo debilitado ese Vaporeon. Entra Parasect, nos viene bastante bien que nos tire este cargado aquí, ya que pues podría habernos farmeado tranquilamente, y entramos nosotros con Vigoroth. ¿Por qué con Vigoroth? Si nos hace súper eficaz con los básicos, pues porque así pues intentamos, Vigoroth, con Obstagoon, porque así podemos nosotros intentar cargar un pelín más de energía, cosa que no hemos llegado a hacer, y pues intentar boostearnos el ataque con este Tajo Umbrío. Ahí está, conseguimos lo que estábamos buscando, que era ese boost de ataque, con esa probabilidad que tiene Tajo Umbrío de boostearse el ataque, y entra este Raichu con gorrito navideño, ahí está, que con un Tajo Umbrío más, ya que nos habíamos subido el ataque, pues ni un básico más acaba siendo debilitado. Vamos a esta tercera partida y empezamos con Togedemaru. La verdad no es un buen lead, tenemos que cambiar rápidamente a Vigoroth, ya que pues con Vigoroth le haremos bastante daño con esos contraataques, y ahora si nos tira cualquier tipo de cargado pues puede aguantar. Ahí está, tira Volto Cruel, nos deja muy tocados, pero por suerte lo aguantamos, y cambian al Lanturn. La verdad que no nos gusta verlo porque es un Pokémon que nos va a hacer bastante counter a ese lead que tenemos nosotros, que es Noctowl. Aquí intentamos tirar esa Terra Temblor, pero se lo cubre. Intentamos llegar al siguiente, pero por un básico más, y lo hubiésemos conseguido. Aquí entramos con Obstagoon. Es imposible que tengamos que entrar con Noctowl, ya que si nos tirase rayo pues nos haría bastante daño. Aquí por precaución de que hubiese sido rayo, que aún así nos hubiese hecho bastante daño, aunque no hubiese sido súper eficaz, pues cubrimos y nos damos cuenta de que este Lanturn tiene hidrobomba. Hidrobomba es un cargado que
solía utilizarse antes, ya no se suele llevar ya que le han puesto surf a este Lanturn, pero hidrobomba es una gran opción para hacer bastante daño cuando tienes solamente pues una tirada de ataque, es decir, solamente puedes hacer un ataque. Acaba cayendo debilitado este Lanturn y entra rápidamente todo quemado, pero nosotros le tiramos un tajo umbrío porque no queremos que nos intente tirar ningún tipo de cargado, ya que había cargado bastante. Ahí está, y con un par de básicos más acaba por debilitar. Entra otro Vaporeon. La verdad, Vaporeon es un Pokémon que no debería de verse en el Go Battle League, pero aquí ha salido ya por segunda vez. Primer tajo umbrío que entra, ya no tiene opción de poder escudar, ya que no tiene ningún tipo de escudo del rival. Y segundo tajo umbrío que a falta de unos cuantos básicos, encima se potencia, acaba siendo debilitado este Vaporeon. Cuarta partida del vídeo, ahí está, Lanturn, como hemos dicho antes, no nos hace ningún tipo de gracia y cambiamos a Obstagoon. Aquí está, intentaremos pues hacerle la gran cantidad de daño posible, pero cambia, el rival cambia, y cambia a un Tropius. La verdad hacía bastante tiempo que no veía yo Tropius en Go Battle League y es una opción bastante interesante en esta Copa Verano. Ahí está, nos busteamos el ataque, le tiramos otro tajo umbrío y vamos a ver si con este escudo nos da tiempo suficiente como para poder tirar a ese Tropius antes de que nos tire un cargado. Intentamos cargar más, ahí está, tenemos un par de básicos más y estamos tirando este tajo umbrío. Tajo umbrío que vuelve a escudar Tropius, pero vuelve a escudar, no, escuda Tropius y con esos básicos nos acaba debilitando. Entramos nosotros con Noctowl y aún falta de un solo básico, debilitamos a Tropius y entra otra vez ese Lanturn. Aquí escudamos por miedo a Rayo, la verdad que Rayo nos haría bastante daño, pero el rival nos baitea. A priori nos baitea, porque aquí vuelve el rival a nosotros sin escudos a como veréis tirar un surf. La verdad, si tenéis Rayo es muchísimo mejor tirar Rayo en esta situación, ya que pues al ser nosotros tipo volador nos haría bastante daño. Nosotros pues pensando que podríamos intentar colar una bola sombra, la cubre el rival y por ende no podemos hacerle ese cantidad de daño que nos hubiera gustado hacer con esa bola sombra. Cambiamos a Vigoroth, él nos cambia Pansage. La verdad, Pansage no es un Pokémon que suele verse tampoco en Go Battle League, de hecho es mejor no llevarlo, la verdad, porque como veréis ahora es bastante débil. Ahí está, de un golpe de cuerpo de Vigoroth prácticamente acaba siendo debilitado. Vuelve a entrar Lanturn y intentamos llegar a ese Tierra Temblor, pero no lo conseguimos. Nos tira este Lanturn primero ese surf que nos acaba debilitando y pues la única opción que nos queda es hacerle la mayor cantidad de daño posible con esta bola sombra y los básicos que entren antes de que nos tire su siguiente cargado. Cabe recalcar que pues si tenéis un Pokémon que vais a utilizar en Go Battle League, tenéis que ponerle el segundo ataque sí o sí. Ahí está, como Lanturn con esos básicos nos acaba debilitando. Última partida del vídeo. Ahí está, tenemos a Galvántula. Qué desastre Galvántula, porque no podemos cambiar prácticamente, ya que si nos tira una plancha a este Obstagoon nos haría mucho daño, ya que eso sería súper eficaz y nosotros no podemos cambiar a Vigoroth porque esos contraataques no le van a hacer nada de daño al ser tipo bicho. Así que nos quedamos con este Noctowl e intentamos pues colar algún ataque aéreo que me hace otro. Aquí estamos volviendo a cubrir, vuelve a ser Veneno X, en ningún momento nos ha tirado el cargado de tipo eléctrico y cambiamos por que ya no tenemos ningún tipo de escudo a este Vigoroth, que sería pues la mejor opción a priori. Ahí está, nos tira otro Veneno X que nos deja muy bajos y pues nosotros intentamos con este golpe cuerpo tirarle la mayor cantidad de vida posible, pero el rival se escuda. La función ahí, entramos nosotros con Obstagoon para ver si pues intentamos bajar definitivamente a este Galvántula, pero nos vuelve a tirar Veneno X que nos deja mitad de vida, automáticamente nos tira otro cargado que, viendo efectivamente cómo iban los cargados anteriores, que iba a ser Veneno X,
y nos deja muy debilitados. Intentamos nosotros tirar a ver, pero no. Entra Lopunny, nos hace un básico y no nos deja ningún tipo de oportunidad para nosotros poder tirar ese tajo brutal. La única opción que nos quedaría sería que el rival se desconectase y no poder, pues, nada más. La verdad, aquí partida para el rival. Este Lopunny, que no es nada recomendable para llevar en PvP, acaba debilitando a este Noctowl y llevándose partida para el rival. Aquí vemos el resultado, este 3-2, donde nos sale un Excadrill de recompensa. Estamos aquí tirándole su respectiva valla, genial para él. Y ahora veremos qué tan bueno de lluvias es. Quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, le deis like, le deis apoyo al canal para nosotros intentar seguir creciendo y mostraros el mejor contenido posible de Pokémon GO. Ahí está, y hasta la próxima.